Hoy es un día muy interesante porque llegamos al puerto de Kuşadası en Turquía, en donde la principal atracción son las ruinas de la antigua ciudad de Éfeso. Si esa es la única intención, se puede tomar un taxi y se puede llegar por cuenta propia. Como queríamos ver un poco de la geografía del lugar, decidimos tomar un tour que nos ofrecía el crucero. Este tour incluye la casa de la Virgen María, las ruinas de la Basílica de San John y las ruinas de la ciudad de Éfeso. Nuestra primera visita la hacemos a la casa de la Virgen María. Esta es la entrada del lugar y podemos ver que está rodeada de árboles de olivos a todos lados, y aquí también vemos a una cisterna que también pudo haber sido un antiguo baptisterio. Las personas acercándose a la entrada, ya vemos la casa al fondo y aquí está la casa y yo estoy en la fila. Es una casa reconstruida de mucho tiempo atrás. No se permite tomar fotos adentro, así que las fotos son todas afuera. Y aquí podemos ver un auditorio donde algunos sacerdotes celebran misas. Algunos creyentes creen que María, la Madre de Jesús, vivió aquí sus últimos 11 años. Esta casa es una antigua reconstrucción de una casa romana. Solo tiene dos habitaciones, la sala y un cuarto. Las personas entran y salen por el otro lado. Estas fuentes que vemos son fuentes de aguas naturales y, según los creyentes, tienen poderes curativos. En este lugar hay una cafetería y hay varias tiendas de souvenir, y aquí podemos ver este montón de papelitos colgados que me imagino que son peticiones. Lista para seguir a nuestro siguiente punto, que son las ruinas de Éfeso. Éfeso era una de las grandes ciudades del primero y segundo siglo, junto con Alejandría, Antioquía y Roma. Tenía una población de 250.000 habitantes y era la puerta de entrada del Asia Menor, o sea, lo que hoy es Turquía. Nuestro recorrido comienza en el Ágora Superior, que era un mercado techado. No queda mucho del edificio, pero todavía podemos ver las tuberías del sistema de acueductos bien adelantado que tenía la ciudad. En las colinas que rodean la calle principal podíamos encontrar las áreas residenciales. Por esta área nos encontramos un pequeño Odeón, que era un teatro para música, y este estaba techado. Aquí vemos al templo de Adriano. Está lleno de simbolismos que se creen están relacionados con su joven amante Antonio, cuya belleza se consideraba fuera de este mundo. Aquí tenemos la habitación de las letrinas, que tenía una terraza abierta y una fuente. Solo algunos ciudadanos podían pagar por tener baños privados en casa. La mayoría iba a estas letrinas públicas. La actividad se aprovechaba para socializar, para hacer negocios y comentar las últimas novedades. Estas letrinas están diseñadas con una corriente de agua en su interior. El guía nos dice que el emperador Vespasiano le impuso un impuesto a los toilets y cada persona tenía que pagar una moneda de un Vespasiano para poder entrar al lugar. Esta es la fuente de Trajano. Mientras las familias adineradas tenían tuberías de agua en sus casas, para el resto de las personas esta era la única fuente de agua. Aquí se encontraba también una estatua del emperador con su pie sobre esta esfera, prueba que los antiguos sabían que la tierra era redonda. Tiene una frase que dice: Trajano gobierna al mundo con su pie derecho. Aquí nos aproximamos a un complejo de 7 casas de 3 pisos, cada una con terrazas y elaboradas decoraciones. Aquí vivía la clase alta de Éfeso.
Nuestro tour de 1 hora y media lastimosamente no incluía entrar a este lugar. If you are rich, you don't buy a marble floor. If you are rich, you buy a wood floor. If you are poor, then you... Y aquí vemos otro bello arbolito de granadas adornando las ruinas. Había 2 policías bajo su sombra. Y aquí nos acercamos al imponente edificio de la librería de Celso. Este impresionante edificio fue la tercera más grande librería después de Alejandría y Pérgamo, con más de 12.000 volúmenes y fue construida en el año 123. Poseía 2 pisos. La compuerta con 3 arcos al lado de la librería era un área que incluía salones de lectura. En letras de bronce podemos ver 2 nombres, Masaeus y Mitridates. Esos fueron 2 esclavos liberados por el emperador Augusto, que llegaron a ser adinerados y construyeron esta compuerta en aprecio por su libertad. Aquí al fondo vemos la Ágora comercial. Este era el gran mercado o plaza comercial de Éfeso, abierta al aire con columnas que soportaban techos para los puestos de venta. Si continuamos caminando por la calle que vemos al fondo, el puerto estaba a poca distancia de ella. En la actualidad la costa está mucho más lejos debido a la erosión de las montañas que han acumulado bastante tierra. Aquí al final de la calle también encontramos al Gran Teatro. Este teatro data de la Grecia helenística, 100 años antes de Cristo. Es una de las estructuras más viejas de la ciudad. 25.000 espectadores cabían aquí. La acústica del lugar es tan buena que no se necesita micrófono. Al igual que el Coliseo de Roma, el lugar está seccionado de acuerdo a la clase social. El último nivel, el tercer nivel que vemos detrás de la cerca, era para las mujeres, los esclavos y los extranjeros. El apóstol Pablo tuvo un episodio en este teatro que se encuentra relatado en el capítulo 19 del libro de Hechos. En la colina que vemos al fondo estaba la cárcel donde estuvo preso el apóstol Pablo. Aprovechando que había alta concurrencia, los turcos tenían un show donde representaban a Cleopatra y a Marc Anthony, creo. Nuestra siguiente visita es a la Basílica de San Juan. No hay mucho que ver aquí, solo paredes y supuestamente la tumba del apóstol Juan. La iglesia fue construida por el emperador Justiniano en el siglo IV. Hay muy buenas vistas desde esta colina. En realidad todo el paisaje para mí es espectacular. Al fondo podemos ver una muralla romana para proteger la ciudad, pero no funcionó. Al final los otomanos ganaron. Trato de viajar en el tiempo y ver cómo los cristianos fueron reemplazando poco a poco las costumbres paganas que habían por aquí. El guía nos dice que esta era una enorme basílica, gemela con la Hagia Sofía de Estambul. Y desde aquí podemos ver una columna que es lo único que queda del templo de Diana de los Efesios o de la diosa Artemisa. Hora de retirarnos, ya es casi mediodía y bueno, los turcos como muy buenos negociantes amarran todos sus tours a un show de carpetas al final. You just want the silk, I mean how many kilos, you just want the silk out of the cocoon.
That's all. Okay. Primero nos explican el proceso de la obtención de la seda a partir de las orugas y cómo las jóvenes turcas hacen a mano pequeñas carpetas con muy bonitos cuadros. Durante la próxima media hora nos muestran toda una gran cantidad de carpetas y bueno, este tiempo realmente hubiese querido pasarlo en las ruinas de la ciudad de Éfeso. There is some cold apple tea, local wine, some alcohol. Hora de regresar a nuestro barco. Fue una muy buena visita y quedé bastante satisfecha. Pero, si tuviera que repetirla en las mismas condiciones, solo me concentraría en visitar las ruinas de la ciudad de Éfeso, que realmente es el mayor punto de atracción. Tomaría un taxi y pasaría allí 3 o 4 horas y regresaría al puerto.